Mi nieta de 7 años me llama todas las noches y me pregunta: «Abuela, ¿estás sola en casa?». Si le digo sí, cuelga enseguida. Si le digo no, insiste en saber con quién estoy. Anoche le mentí, y esa mentira me salvó la vida. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El sol se estaba ocultando lentamente detrás de los árboles, tiñendo mi jardín con un cálido tono anaranjado. Regaba con calma las caléndulas, las flores favoritas de mi difunto esposo, don Manuel. Cada vez que las gotas de agua fresca tocaban los pétalos, un aroma fuerte y familiar se esparcía por el aire, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Don Manuel solía decir que el color de esas flores se parecía a los pequeños rayos de sol que quedaban del verano, brillantes y llenos de vida. Ahora que él ya no está, solo me quedan estas chispas de sol para hacerme compañía. Elegí las flores más bonitas, las corté con cuidado y las llevé a la casa para colocarlas en el viejo jarrón de cerámica que él había hecho con sus propias manos. El jarrón permanecía silencioso sobre la mesa del comedor, como un testigo fiel de las comidas que ahora eran solo para mí. Preparé una cena sencilla: un plato de verduras cocidas, un trozo de pescado guisado y un pequeño tazón de arroz. Encendí la vieja televisión. El sonido entrecortado del noticiero llenó un poco el silencio vacío de la casa. Pero a veces el silencio tiene un peso propio, se aferra al pecho y hace que cada bocado sea difícil de tragar. Mi mirada, sin querer, se posó en el estante de madera del salón. Allí estaban las fotos de la boda de Carlos, mi hijo, y de mi nuera Isabel, ambos sonriendo radiantes. Isabel se veía hermosa, con una mirada llena de felicidad pura. Junto a esa foto estaba la de mi nieta Lucía, el día de su 5º cumpleaños. La niña sonreía mostrando su diente caído, tan adorable. Ellos son todo mi mundo, pero últimamente una nube oscura parece haberse posado sobre ese pequeño mundo mío. Recordé de pronto el domingo pasado. Carlos trajo a los niños a visitarme, pero Isabel no vino. Lucía corrió hacia mí emocionada, enseñándome un dibujo que acababa de hacer. Había dibujado una casa con su papá, su hermanito Miguel y su abuela, pero sin su mamá. Le pregunté con cariño: «Lucía, ¿dónde está tu mamá?». La niña, que hablaba sin parar, se quedó callada de repente. Bajó la cabeza y empezó a jugar con la orilla de su blusa. Al verla así, Carlos intervino enseguida, con un tono un poco forzado: «Isabel está un poco cansada, mamá. Se quedó descansando en casa». Cambió rápido de tema y me preguntó por las caléndulas del jardín. No insistí, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Todo empezó con esas llamadas, hace unas semanas. Esa noche, cuando me preparaba para dormir, sonó el teléfono. Eran más de las 9, y me sorprendió ver el número de Isabel en la pantalla. Contesté de inmediato con cierta preocupación, pero al otro lado no era su voz, sino la de Lucía. «Abuela, ¿ya estás dormida? Mamá me dijo que te llamara para saber cómo estás». Mi corazón se derritió. Me emocioné tanto que mi voz tembló. «Todavía no, cariño. Gracias a ti y a tu mamá». Hablamos un rato de cosas sin importancia, y luego la niña me deseó buenas noches. Cuando colgué, sentí una calidez extraña en el pecho. A pesar de lo que pasara entre ellos, pensé que mi nuera seguía siendo una mujer atenta, que enseñaba a su hija a preocuparse por su abuela. Pero después empezaron las cosas raras. Unos días más tarde, justo a las 9 de la noche, volvió a sonar el teléfono. Otra vez era Lucía, pero esta vez su pregunta fue completamente distinta. Ya no hablaba con alegría, sino que preguntó directamente: «Abuela, ¿estás sola en casa?». Me sorprendió un poco la pregunta, pero respondí con sinceridad: «Sí, mi amor, estoy sola». Iba a preguntarle si pasaba algo, pero antes de poder decir una palabra, escuché un clic seco al otro lado. La llamada se cortó de golpe, sin una despedida. Las noches siguientes, el mismo patrón se repitió, igual que un reloj programado. A las 9 en punto, sonaba el teléfono. A las 9 en punto, la voz de Lucía preguntaba: «Abuela, ¿estás sola en casa?». Y cada vez que respondía sí, la llamada terminaba enseguida.
La calidez de la primera llamada había desaparecido por completo. En su lugar, una inquietud comenzó a colarse en mí, creciendo cada vez más con cada movimiento del reloj hacia las 9. ¿Por qué Isabel había hecho que la niña me llamara para preguntarme eso? ¿Con qué propósito? Esa noche, mientras la duda seguía atormentando mi mente, se escuchó un golpe en la puerta. Era doña María, mi vecina amable, que venía a devolverme la canasta de mimbre que había pedido prestada el día anterior. Nos sentamos en la sala y conversamos un rato sobre el clima, sobre los precios en el mercado. Su presencia llenó la casa de un poco de vida y por un momento logré olvidar la ansiedad que colgaba en el aire. Pero entonces sucedió. El timbre del teléfono fijo sonó, agudo y cortante, rompiendo nuestra conversación. Mi corazón dio un vuelco. Miré el reloj. Eran exactamente las 9. Traté de mantener la calma y contesté. Era la voz familiar de Lucía. «Abuela, ¿estás sola en casa?» Esta vez, una idea cruzó por mi mente. Miré de reojo a doña María, que me observaba con curiosidad, y decidí intentarlo. Respondería diferente. «No, cariño», dije tratando de sonar natural. «Esta noche tengo visita». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Un silencio distinto a los de antes. Y entonces, dentro de ese vacío, escuché algo que nunca debí oír. Una voz susurrante, impaciente, claramente la de Isabel, muy cerca del auricular. «Pregúntale si tu papá está ahí». Sentí un zumbido en los oídos. Todo mi cuerpo se congeló. Después de ese susurro, volvió la voz de Lucía, pero ya no era alegre. Sonaba vacilante, repitiendo la orden de su madre como un pequeño autómata sin alma. «¿Con quién estás, abuela?» Me quedé inmóvil, la mano aún apretando el auricular helado. No pude pronunciar una sola palabra más. Doña María me miraba con desconcierto y preocupación. Al no recibir respuesta, del otro lado solo quedó el sonido seco y cruel del teléfono colgándose. Coloqué el auricular con lentitud. Sobre la mesa, la canasta de mimbre recién devuelta se volvió de pronto extrañamente pesada, como si contuviera todas las dudas y los miedos que acababan de caer sobre mí. Me forcé a sonreír. Acompañé a doña María a la puerta y murmuré algo sin sentido, diciendo que seguramente los niños solo estaban jugando. Pero cuando la puerta de madera se cerró con un golpe sordo, mi sonrisa se desvaneció. Apoyé la espalda contra la puerta, sin fuerzas. El silencio de la casa ya no era vacío, era espeso, lleno del veneno de los susurros de Isabel y la pregunta inocente y dolorosa de mi nieta. Me tambaleé hasta la sala y me dejé caer en el viejo sillón con la sensación de haber pasado por una sacudida. Las palabras de Isabel seguían repitiéndose como una aguja clavándose en mis oídos. «Pregúntale si tu papá está ahí». ¿Por qué? ¿Por qué convertir a su propia hija en un instrumento para espiar, para poner a prueba a su esposo y a su suegra? Mi mirada vagó por la habitación hasta detenerse en la fotografía de boda sobre la repisa. En ella, Isabel sonreía con dulzura, una sonrisa pura, sin sombras, recostada en el hombro de Carlos, luciendo tan feliz, tan tranquila. Al verla, los recuerdos de aquellos primeros días en que llegó a la familia regresaron vívidos, como si hubiesen ocurrido ayer. Recordé que era una chica alegre, risueña. Solía arremangarse y meterse conmigo a la cocina, charlando sin parar mientras preparábamos el pastel de maíz con mantequilla que más le gustaba a Carlos. El aroma dulce del maíz y la mantequilla llenaba la cocina, mezclándose con sus carcajadas. Ese invierno, ella misma me tejió una bufanda color castaña, suave y cálida como un abrazo. La presumí con orgullo ante mis amigas, feliz de tener una nuera tan amable y habilidosa. En ese momento, pensé que era la suegra más afortunada del mundo. Entonces, ¿en qué momento empezó a formarse la grieta? Mis recuerdos me llevan lentamente al tiempo después de que Isabel dio a luz al pequeño Miguel. Todavía recuerdo con claridad el día que fui a visitarlos. A diferencia del orden habitual, la casa estaba tan desordenada que resultaba agobiante. Ropa tirada por todas partes, un ligero olor a leche agria y pañales flotando en el aire. Isabel sostenía al bebé en brazos,
el cabello enmarañado pegado a su frente sudorosa, los ojos hundidos por la falta de sueño. Ya no sonreía. Cuando, conmovida, le propuse ayudarla a limpiar la casa para que pudiera descansar, se irritó de repente y me respondió con un tono molesto. «No se preocupe, mamá, puedo hacerlo sola». Fue la primera vez que vi una capa de hielo en su mirada, y a partir de ahí todo empezó a empeorar. Recuerdo una cena familiar en mi casa. Al principio el ambiente era cálido, pero cuando Carlos, con una sonrisa, anunció que tendría que ir de viaje de trabajo a otra ciudad por 3 días, el rostro de Isabel se ensombreció al instante. Dejó caer los palillos sobre la mesa con fuerza. El sonido seco del golpe resonó en el silencio repentino. Miró directamente a su esposo y dijo con una voz tan afilada como una navaja: «¿Viaje de trabajo o con otra mujer?». Carlos y yo nos quedamos helados. Mi hijo intentó explicarle que se trataba de un proyecto importante, pero Isabel no escuchaba. Cruzó los brazos y lo miró con desconfianza. Aquella cena terminó envuelta en una tensión insoportable. Unos días después, preocupada, preparé un poco de sopa de pollo y la llevé a su casa. Isabel abrió la puerta, pero no me invitó a pasar. Se quedó en el umbral, mirándome con ojos recelosos, como si yo trajera mala suerte. Tomó el recipiente y con voz fría y distante, dijo: «Gracias, mamá. Pero no se preocupe tanto por mí. Sé perfectamente lo que hace mi esposo». Luego cerró la puerta justo frente a mí. Ese portazo fue como un muro invisible que me separó para siempre de la nuera alegre que alguna vez conocí. El punto más crítico ocurrió una noche. Carlos me llamó mientras regresaba a casa. Su voz sonaba inquieta. Dijo que Isabel no contestaba el teléfono y me pidió que intentara llamarla yo. Cuando lo hice, Isabel contestó de inmediato. Pero lo que escuché no fue su voz, sino sollozos ahogados. Me alarmé y le pregunté qué sucedía, y de repente gritó por el auricular con una desesperación desgarradora: «Él volvió a mentir. Dijo que ya venía, pero todavía no aparece. No ha vuelto a casa». Justo después de esas palabras se oyó un fuerte crash de vidrio rompiéndose, seguido del llanto asustado del pequeño Miguel, y la llamada se cortó. Sentí que el corazón se me apretaba. Corrí hacia su casa, a solo unas calles de la mía. La puerta no estaba cerrada. Dentro, el lugar era un caos. Ropa tirada por el suelo, objetos caídos por todas partes. Carlos acababa de llegar y los dos discutían ferozmente. Isabel lloraba desconsolada, con lágrimas corriendo por su rostro. Le apuntaba con el dedo a Carlos y gritaba: «No puedo seguir viviendo con un mentiroso como tú. Ya no puedo más». A pesar de que Carlos y yo tratamos de calmarla, Isabel corrió a la habitación y sacó una maleta que ya estaba lista. Tomó a Miguel, que lloraba sin parar, y con la otra mano agarró a Lucía del brazo, decidida a marcharse. Lucía sollozaba, sujetando el pantalón de su padre, con los ojos llenos de miedo y súplica. Pero Isabel la apartó con fuerza, enfadada, y salió sin mirar atrás. Carlos se quedó inmóvil en medio de la casa vacía, mirando impotente cómo la silueta de su esposa e hijos desaparecía tras la puerta. No lloró, pero la expresión perdida en su rostro dolía más que 1000 lágrimas. El flujo de recuerdos dolorosos se desvaneció, devolviéndome a la soledad del presente en la sala. Ahora lo entiendo. Las llamadas a las 9, las preguntas repetidas con la voz inocente de mi nieta, no eran simples arranques de sospecha. No eran el comienzo, eran el último gruñido de una tormenta subterránea que llevaba mucho tiempo devastando la familia de mi hijo, y yo, tristemente, no había comprendido la magnitud de su destrucción hasta ahora. La señora María se marchó con una mirada llena de compasión, lo bastante discreta para no hacer más preguntas. Cerré la puerta, y el sonido del cerrojo retumbó seco en la noche. Sentí como una vergüenza ardiente me recorría el cuerpo. Había dejado al descubierto las grietas de mi familia ante una extraña, una debilidad que debería haber ocultado. La tormenta ya no estaba solo en la casa de mi hijo. Sus olas empezaban a golpear también la puerta de la mía. No podía quedarme aquí esperando. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente desperté con una determinación clara. Fui a la cocina, ese lugar que siempre me traía paz, y decidí hornear unas galletas de mantequilla. Eran las favoritas de Lucía. El aroma dulce de la mantequilla y la vainilla se extendió por toda la casa, disipando por un momento el aire pesado de la noche anterior.
Coloqué con cuidado cada galleta aún tibia en una caja metálica decorada con un conejito blanco saltando. Esperaba que el sabor familiar de ese cariño pudiera derretir un poco el hielo que envolvía a mi familia. Aquella caja sería la excusa perfecta para visitar a mis nietos. Conduje mi viejo coche hasta la dirección que Carlos me había enviado semanas atrás, cuando Isabel recién se mudó. Era un pequeño edificio de apartamentos, bastante viejo, al otro lado del pueblo, un lugar donde nunca había estado. Las paredes tenían la pintura descascarada, el pasillo era oscuro y olía a humedad. Me detuve frente a la puerta del departamento 204, con el corazón golpeando fuerte. Desde dentro se oía el llanto inconsolable del pequeño Miguel. Ese sonido me apretó el pecho. Respiré hondo y toqué la puerta. A los pocos segundos se entreabrió apenas un poco. Isabel estaba allí. Su rostro lucía demacrado, cansado, y sus ojos me observaban con desconfianza, como si yo fuera una intrusa. No tenía la menor intención de invitarme a pasar. Levanté la caja metálica y traté de que mi voz sonara cálida. Isabel, hice unas galletas de mantequilla para Lucía. Ella miró la caja con el conejito y luego me miró a los ojos, con voz fría y sin emoción. Gracias, mamá, pero ahora estoy ocupada. Tengo que dormir a Miguel. Váyase, por favor. En ese momento alcancé a ver la figura pequeña de Lucía detrás de su madre. Me miraba, con una mezcla de alegría y miedo, pero no se atrevió a saludarme. Y entonces la puerta se cerró de golpe frente a mí. Un clic seco y definitivo. Me quedé inmóvil en el pasillo, con la caja aún tibia en las manos, pero el corazón completamente helado. Esa noche me senté en la sala, sin ganas de encender la televisión. Solo esperé, y llegó. A las 9 en punto, el teléfono sonó. Cada timbrazo fue como un martillazo en el pecho. Sentí un nudo en el corazón. Descolgué. Era la misma vocecita clara. Abuela, ¿estás sola en casa? Pero esta vez, yo ya estaba preparada. El rechazo frío de esa mañana me había dado la determinación de descubrir la verdad. Contuve mis emociones y hablé con un tono natural, alegre. Mi querida Lucía, escucha. Esta tarde fui a la librería y te compré el libro de princesas con figuras en relieve que tanto te gustó la otra vez. ¿Te acuerdas? Es precioso. Ahora solo estoy yo en casa. Había introducido deliberadamente un detalle íntimo, un pequeño secreto que solo nosotras dos compartíamos, una trampa para ver cómo reaccionaba una niña de verdad. Esperaba un grito de emoción, una pregunta curiosa, cualquier señal de la inocencia de mi nieta. Pero lo único que recibí fue un silencio aterrador, un silencio denso, de unos 3 segundos. En ese instante, pude imaginar a Isabel de pie junto a ella, escuchando mis palabras, dándose cuenta de que la llamada se había salido del guión y lanzándole a la niña una mirada de advertencia. Después de ese silencio mortal, no volví a escuchar una sola palabra de Lucía. Solo se oyó un clic seco cuando el teléfono fue colgado. Solté el auricular. Todo estaba claro. Isabel había escuchado todo. Había cortado la llamada justo cuando dejó de servirle para su propósito de control. Mi nieta, mi pequeña nieta, ya no era dueña de la conversación. Era solo una marioneta, manipulada por su propia madre. Unos días después, mientras el dolor y la impotencia aún me consumían, doña Elena, una amiga del coro de la iglesia, me llamó para preguntar cómo estaba. Tras unas cuantas frases de cortesía, de pronto dudó un momento y dijo: «Oiga, Rosario, le voy a contar algo, pero no se lo tome muy a pecho, ¿sí? Anoche, cuando regresaba tarde de misa, como a las 9, vi el coche de su hijo Carlos estacionado cerca de un café bastante solitario al final del pueblo. Ese café con las bugambilias moradas en la entrada. Me pareció raro, porque ese lugar no está cerca ni de su trabajo ni de su casa, ¿verdad?». Las palabras inocentes de doña Elena fueron como una puñalada directa al corazón. ¿Un café solitario al final del pueblo? ¿Las evasivas de Carlos cada vez que le preguntaba algo? ¿Las llamadas de Isabel a las 9? De pronto las piezas sueltas se rompieron y encajaron en un cuadro terrible. ¿Y si las sospechas enfermizas de mi nuera no eran del todo infundadas? Por primera vez, una idea espantosa, una traición inconcebible, cruzó mi mente.
¿Qué estaba pasando realmente con mi hijo? Esa noche no pude pegar un ojo. Las palabras de doña Elena, aunque dichas sin mala intención, habían sembrado en mí una semilla venenosa de duda. Echó raíces y creció como una mala hierba, ahogando toda razón, toda confianza que tenía en mi hijo. El café solitario del final del pueblo, las llamadas de control de Isabel, las evasivas de Carlos, todo se entrelazaba como cuerdas apretando mi corazón. Ya no podía quedarme quieta en medio de ese torbellino de pensamientos. Tenía que enfrentar la situación, mirarlo a los ojos y descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, decidí ir directamente a la oficina de Carlos. Con el pretexto de llevarle el almuerzo, preparé una olla de sopa de pollo con ginseng, la misma que solía cocinarle cuando estudiaba para los exámenes. El termo que llevaba no contenía solo la sopa. Era una excusa, un arma de una madre desesperada por romper el muro de silencio que su hijo había levantado. La oficina de Carlos estaba inusualmente desordenada. Montones de papeles amenazaban con caer del escritorio, entre vasos desechables de café a medio terminar. El aire estaba cargado del olor a café y atención. Era todo lo contrario al Carlos ordenado y meticuloso que yo conocía. Un joven compañero suyo pasó y, al verme, me saludó con simpatía antes de darme una palmada en el hombro. ¿Le trae comida al señor Carlos? Últimamente ha estado muy agotado, señora. Se queda trabajando hasta tarde. A veces me voy tarde y todavía veo su oficina con la luz encendida. Sus palabras no me tranquilizaron, al contrario, me confundieron más. ¿Trabajando hasta tarde? ¿O en el café del final del pueblo? Las dos imágenes se mezclaban en mi mente, atormentándome. Tuve que esperar un buen rato hasta que Carlos terminó su reunión. Estábamos los dos en su oficina, con la puerta cerrada. Abrí el termo y el aroma de la sopa llenó el aire. Le serví un plato, buscando las palabras más suaves posibles. Carlos, ¿te pasa algo? Te ves agotado. Escuché por ahí que... Ni siquiera terminé la frase cuando me interrumpió con tono molesto e impaciente. Mamá, no haga caso a los chismes. Solo estoy muy ocupado. El trabajo está en su fase final. Nada más. Habló rápido, sin atreverse a mirarme a los ojos. Terminó la sopa casi de un trago, mirando el reloj una y otra vez. Estaba claro, mi hijo escondía algo. Estaba huyendo de su propia madre. Ese fin de semana fui a la casa donde antes vivían él e Isabel, donde ahora Carlos estaba quedándose solo. Le dije que quería ayudarlo a limpiar un poco, para que la casa no se sintiera tan vacía. Y en efecto, la casa estaba fría, llena de polvo, como si el alma de ella se hubiera marchado junto con Isabel y los niños. Mientras yo estaba cambiando las sábanas en el dormitorio, el teléfono de Carlos, que estaba sobre la mesita, de repente se iluminó y vibró suavemente. Juro que no miré a propósito, pero en la penumbra de la habitación, el mensaje apareció demasiado claro en la pantalla de bloqueo. Venía de un número sin nombre guardado. Hay información. Nos vemos a las 8 de la noche en el lugar de siempre. Mi corazón se detuvo. Tuve que apoyarme en el borde de la cama para mantenerme en pie. ¿Hay información? ¿Qué información? ¿El lugar de siempre? ¿Será la cafetería de la que habló la señora Elena? Ese mensaje misterioso, junto con lo que me contó el vecino y la actitud esquiva de Carlos, formaban un cuadro espantoso, sin ningún resquicio para la duda. La sospecha de que mi hijo realmente tenía una relación fuera del matrimonio, de que era la razón que empujaba a Isabel al borde de una celopatía enfermiza, se hizo más grande que nunca. Esa noche no pude aguantar ni un segundo más. Marqué el número de Carlos. Mi voz temblaba sin control. Carlos, tenemos que hablar en serio. Mamá ha visto... Una vez más me interrumpió, pero esta vez su voz sonaba más apresurada y tensa que nunca. Mamá, estoy muy ocupado. En serio, estoy bien. Te llamo luego, ¿sí? Y colgó. El tut-tut sonó lúgubre. Ocupado. Claro, estaba ocupado con la cita de las 8. Nunca iba a volver a llamar. Mi hijo me estaba mintiendo. Me quedé aturdida en la sala, como si mi mundo se viniera abajo. Alrededor de una hora más tarde, todavía sumida en dolor y decepción, mi teléfono sonó. Era el número de Carlos. Mi corazón dio un vuelco.
respondí deprisa, pero antes de que pudiera decir una palabra de reproche, escuché la voz de mi hijo al otro lado, sorprendida y temblorosa por el miedo. ¡Mamá! Tras ese grito desesperado, quizá porque no tuvo tiempo de alejar el teléfono, oí otro sonido que venía por el móvil de mi hijo, un grito histérico, distorsionado y lleno de amenaza de Isabel. «Carlos, ábrela ahora, ábrela o si no la abuela va a morir». Se me heló la sangre. Sentí la sangre como si se clavara en las venas. La amenaza no iba dirigida a mí ni a Carlos. Iba dirigida a la propia madre de Isabel, una anciana bondadosa que no tenía nada que ver. La paranoia ya no era solo sospecha, se había convertido en un monstruo que empujaba a mi nuera al borde de la locura. Esto ya no era celos, era una amenaza de muerte. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó en silencio sobre el cojín del sofá. Pero me quedé inmóvil, con la mano apretada en el aire como si aún sujetara esa terrible noticia. El grito de Isabel ya no estaba solo en el teléfono, se metió en mi cabeza, sonando una y otra vez de forma espeluznante. La abuela va a morir. La habitación estaba tan en silencio que podía oír la sangre corriendo en mis oídos, sentir mi corazón latir desbocado en el pecho como un pájaro encerrado. Todas mis sospechas y rabias hasta ese momento se desvanecieron de inmediato, dejando espacio a un miedo primitivo y gélido. Esto ya no era la tragedia de un matrimonio, era una locura que podía arrebatar una vida. Menos de 15 minutos después, mientras yo seguía paralizada en el sillón, se escuchó un frenazo y el crujir de grava en el patio, lleno de violencia. La puerta se abrió de golpe. Carlos entró como un torbellino. Tenía la cara pálida como un papel, la camisa arrugada, un costado desabotonado, el pelo hecho un desastre. Parecía haber escapado de una verdadera tormenta. «¡Mamá!», jadeó, con las manos en las rodillas, todo temblando. El choque inicial pasó y dio paso a una determinación dolorosa. Me puse de pie despacio y miré a mi hijo. Mi voz temblaba, pero cada palabra salió clara, como si lo acusara ante el tribunal de mi propia conciencia. ¿Qué está pasando de verdad, Carlos? El mensaje de ese número desconocido, la cafetería vacía al final del pueblo, y ahora la amenaza de muerte contra la propia madre de Isabel. No puedes ocultármelo más. Todas las mentiras, todas las evasivas eran insignificantes frente a esa amenaza mortal. Carlos levantó la mirada hacia mí y por primera vez en muchos meses ya no evitó mis ojos. Los tenía enrojecidos, llenos de lágrimas de impotencia y agotamiento. Al fin, el muro de defensa que había construido con tanto esfuerzo se derrumbó en pedazos. Se dejó caer en el sofá, se agarró el cabello con ambas manos y empezó a hablar con la voz rota y temblorosa. «Sí, conocí a otra persona a escondidas de Isabel», confesó, y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pero luego añadió: «Pero no es una mujer, mamá». Me contó que la primera persona con la que se veía en secreto era un detective privado llamado Rivera. Carlos lo había contratado hacía más de un mes para seguir los comportamientos extraños de Isabel, registrar los lugares que visitaba y las personas con las que se reunía. No lo hizo para atraparla en una infidelidad, sino con la desesperada esperanza de encontrar una razón, una explicación al cambio tan aterrador de su esposa. La segunda persona era el doctor García, un psicólogo. El lugar de siempre en los mensajes, el café vacío que doña Elena había visto, era en realidad el consultorio del doctor, justo arriba del local. Carlos había estado yendo allí en secreto durante semanas para pedir consejo, buscando una manera de enfrentar el estado cada vez más grave de Isabel. Como prueba, sacó el teléfono con las manos temblorosas, abrió los mensajes y me los mostró. Entrecerré los ojos ante la luz de la pantalla. No había ni una sola frase romántica o comprometedora. Solo mensajes breves, secos, dirigidos a un contacto guardado como Detective Rivera. El sujeto llegó al Parque X. Nada fuera de lo normal hoy. Y notas sobre las citas con Dr. García. La verdad era desnuda, amarga y más cruel que cualquier mentira de infidelidad que yo pudiera imaginar. Siguió hablando, con un tono de pánico, diciendo que justo después de que Isabel gritara aquella amenaza por teléfono, no dudó ni un segundo y llamó de inmediato a la tía de Isabel, la hermana menor de su madre, que vivía a unas calles de distancia.
La tía corrió hasta la casa y confirmó que la madre de Isabel estaba a salvo, aunque muy asustada y confundida, después de recibir la llamada de su propia hija diciendo cosas sin sentido, delirantes. La rabia y la sospecha dentro de mí se disolvieron como la niebla al amanecer. En su lugar, sentí un miedo más profundo y una compasión infinita. Mi hijo no era un traidor. Era un esposo desesperado, intentando salvar a su familia de la forma más torpe, solitaria y quizá equivocada. No me lo había contado, tal vez por vergüenza, tal vez para no preocuparme. Y mi nuera, Isabel, no era una mujer celosa y cruel. Estaba enferma. Una enfermedad devastadora estaba destruyendo su mente, convirtiendo su amor en veneno y arrastrándonos a todos al peligro. Carlos apoyó la cabeza en mi hombro. El cuerpo fuerte de un hombre adulto temblaba ahora como el de un niño. No sé qué hacer, mamá. Lo arruiné todo. Le rodé la espalda ancha con mis brazos, acariciándolo con suavidad. No pasa nada, susurré, con la voz quebrada por la emoción. Esta noche quédate aquí. Vamos a enfrentar esto juntos. Ya no estás solo. Esa noche, le preparé una cama en el sofá largo de la sala. Por primera vez en 2 largos años desde la muerte de don Manuel, mi casa volvió a tener la presencia de un hombre. Pero el ambiente no se sintió más cálido. Al contrario, era más denso, más asfixiante que en mis noches de soledad, porque sabía que la tormenta aún no había pasado. Solo estaba rugiendo allá afuera, y nosotros estábamos justo en el ojo del huracán. El amanecer del día siguiente llegó sin traer consigo un ápice de esperanza, solo una luz gris y cansada que se filtraba por la ventana. Carlos no había vuelto a su casa vacía. En su lugar, llamó a la oficina con voz ronca, pidiendo un día libre por asuntos familiares urgentes. Durante todo ese día, mi hijo se quedó sentado en silencio en el sofá de la sala. Su figura grande parecía encogida, haciéndolo ver pequeño y perdido dentro de la casa de su propia madre. De vez en cuando, tomaba el teléfono, marcaba un número y colgaba antes de que la llamada se conectara. Mi casa, que antes era un refugio de paz, se había convertido en una sala de espera cargada de tensión, donde los dos conteníamos el aliento esperando algo que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando cayó la noche, fui a la cocina intentando hacer algo normal. Cociné los platos que Carlos siempre había amado: costillitas de cerdo caramelizadas y sopa de calabaza con camarones. El aroma familiar se extendió, pero no logró calentar el aire helado que nos rodeaba. Nos sentamos frente a frente en la mesa. La cena transcurrió en un silencio casi absoluto. Ambos comíamos de forma mecánica, como cumpliendo con una obligación. En medio de aquel mutismo, el sonido de los cubiertos golpeando los platos se volvió insoportablemente estridente. Cada golpe parecía un corte más en el aire frágil que nos envolvía. Al terminar, Carlos hizo algo que casi nunca hacía. Se levantó y empezó a lavar los platos en silencio. Al verlo de espaldas, con los hombros encorvados sobre el fregadero, sentí una punzada de dolor profundo. Entonces se volvió hacia mí y con voz cansada me dijo: ¿Quieres un té, mamá? Té de manzanilla para dormir mejor. Era una pregunta simple, un gesto cotidiano, pero comprendí que trataba de aferrarse a un vestigio de los días tranquilos, a una costumbre familiar antes de que llegara la tormenta. Preparó 2 tazas de té, con las manos temblorosas que derramaron unas gotas de agua caliente sobre la mesa. Colocó una frente a mí y se sentó enfrente. El vapor del té de manzanilla se elevaba suave, pero no lograba disipar el frío que se filtraba entre nosotros. Carlos no bebía. Solo miraba fijamente la delgada capa de vapor, como si buscara una respuesta en ella. Finalmente habló, con la voz cargada de culpa. «Mamá, ¿crees que me equivoqué? ¿Que por trabajar tanto, por ser tan distraído, no me di cuenta de cuánto estaba sufriendo ella?» Por primera vez en mucho tiempo lo vi abrir su corazón, mostrando una herida que aún sangraba. Extendí la mano y la puse sobre la suya. Su palma, áspera por el trabajo, estaba fría y húmeda. «Nadie tiene toda la culpa, Carlos», le dije suavemente. «Esto es una enfermedad, como una fiebre, como un dolor. No es culpa de Isabel, ni tuya.
Lo importante ahora es encontrar juntos la manera de ayudarla. Nuestra conversación sincera se vio interrumpida por el tic-tac constante del viejo reloj de pared. Ese sonido se hacía cada vez más fuerte, más nítido, como si marcara una cuenta regresiva hacia un momento inevitable. Miré el reloj. Eran las 8:50 de la noche. Mi corazón empezó a latir más rápido. Los dos guardamos silencio, mirando de reojo el teléfono fijo que yacía inmóvil en la esquina de la sala. 10 minutos más. 10 minutos para la hora acostumbrada. Esa espera era más terrible que enfrentarlo. De pronto, una motocicleta rugió afuera, rompiendo el silencio de la noche. Los dos nos sobresaltamos. Carlos se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana, como si esperara un ataque. Vi sus nudillos ponerse blancos de tanto apretar el respaldo de la silla, y entonces sonó. El teléfono fijo lanzó un timbrazo agudo, cortante, que desgarró el silencio. Ese sonido, tan familiar en otros tiempos, ahora se sentía como una sirena de alarma. Exactamente las 9. No hacía falta decirlo. Sabíamos quién estaba al otro lado. Carlos se volvió lentamente hacia mí. Bajo la luz amarillenta de la sala, vi el caos en sus ojos, miedo, agotamiento, y por encima de todo, una súplica muda. Él lo sabía, y yo también lo sabía, que si respondía con la verdad, que él estaba aquí, otra explosión de furia, otra amenaza, podría estallar de inmediato. El teléfono seguía sonando, una y otra vez, insistente y despiadado, como un martillo golpeando directamente los nervios de los dos. Miré profundamente los ojos aterrados de mi hijo, que estaba allí, al alcance de mis brazos protectores. Mi mano, pesada y temblorosa, levantó lentamente el auricular. En el instante en que lo levanté, el timbre se detuvo. Toda la habitación se sumió de pronto en un silencio aterrador, roto solo por el tic-tac constante del reloj de péndulo en la pared. Cada golpe como un martillazo en mi pecho tenso. Miré rápidamente hacia Carlos. Mi hijo contenía la respiración, con las manos aferradas al borde del sillón, los nudillos blancos, los ojos fijos en mí, llenos de una súplica muda. Y entonces, desde el otro lado de la línea, se escuchó la voz clara e inocente de Lucía, un sonido que debería haber traído alegría, pero que ahora se convirtió en un contraste cruel con la atmósfera densa de la habitación. «Abuela, ¿estás en casa sola?» La garganta se me secó, amarga. Por el rabillo del ojo vi a Carlos negar con la cabeza, un gesto casi imperceptible, desesperado. Sabía que si decía la verdad, que no, tu papá está aquí, la locura de Isabel estallaría al instante a través del teléfono. Nadie sabía lo que podría hacer después. Podría hacerse daño a sí misma, lastimar a los niños o gritar alguna amenaza terrible. Entre la verdad y la seguridad de mi familia, solo había una opción posible. Aparté la mirada, sin atreverme a mirar a Carlos, como si ese gesto pudiera ocultar la mentira que estaba a punto de pronunciar. Una mentira que iba en contra de todo lo que le había enseñado a mi hijo. Respiré hondo, intentando controlar mis cuerdas vocales temblorosas. Sí, cariño. Mi voz sonó lejana, seca y falsa, incluso para mis propios oídos. La abuela está sola en casa. Le había mentido a mi nieta, pero, en lugar del clic inmediato que solía seguir, hubo un silencio prolongado, un silencio extraño. En ese silencio, escuché una respiración leve, pesada, al otro lado de la línea. No era la respiración suave de Lucía. Era la respiración de un adulto que contenía una furia reprimida. Luego, sin una palabra, sin otro sonido, solo se oyó un clic seco al terminar la llamada. Coloqué lentamente el auricular en su sitio. Todo mi cuerpo temblaba, no de frío, sino por una premonición oscura. Carlos me miró y en su mirada no vi alivio. Lo que vi fue una mezcla extraña de gratitud, vergüenza y un miedo creciente. Se levantó tambaleándose, se acercó a mí y murmuró: «Mamá, lo siento por hacerte». No alcanzó a terminar la frase. Los dos nos quedamos inmóviles en la sala, sumida en un silencio tan denso y aterrador
como el timbre del teléfono minutos antes. Era el silencio mortal antes de una tormenta. Sentí con claridad que mi mentira no había apagado el fuego, solo le había echado más combustible, y tenía razón. Desde afuera se escuchó el chirrido furioso de unas llantas sobre la grava. Un coche se detuvo justo frente al portón de mi casa. Sabía que no era el de Carlos. Mi corazón se desplomó. Carlos también lo oyó. Su rostro palideció. De inmediato, un ¡bam! Retumbó, haciendo temblar toda la casa. No era un golpe en la puerta. Era alguien usando todo su cuerpo, toda su fuerza y toda su rabia para golpear mi vieja puerta de madera. Un segundo, ¡bam!, resonó, más fuerte, más decidido, haciendo vibrar los cristales de la ventana y temblar las caléndulas en el florero sobre la mesa. Carlos gritó, su voz quebrada por el pánico. «¡Mamá! ¡Hay alguien en la puerta!». Instintivamente corrió hacia la entrada. No hacía falta preguntar. Ambos sabíamos quién era. Isabel no había creído mi mentira. O peor aún, la había creído, y la confirmación de que Carlos no estaba en su casa la había impulsado a venir hasta aquí a buscarlo. La mentira no nos había salvado. Solo había traído la furia hasta nuestra puerta. «¡No abras, Carlos!», grité. Mi voz se rompió por el terror. Corrí tras él. Mis piernas viejas ya no respondían a la razón. Pero era demasiado tarde. Antes de que Carlos pudiera tocar el picaporte, un crack, seco y espeluznante, resonó cuando el pestillo de madera vieja se rompió bajo un golpe brutal desde afuera. La puerta se abrió de golpe hacia adentro y chocó con la pared. Isabel estaba allí, justo en el umbral, bajo la luz amarillenta del porche. Pero no era la Isabel que yo conocía. Su cabello estaba enredado, pegado a la cara manchada de lágrimas y tal vez de barro. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados de sangre, con un brillo de locura. Y lo más aterrador, en su mano derecha sostenía un cuchillo de cocina brillante, el mismo que usaba cada día para pelar frutas a los niños, ahora apuntando directamente hacia nosotros. El acero del cuchillo reflejaba la luz fría. «¡Lo sabía!», gritó Isabel con una voz quebrada por la rabia y el dolor. Apuntó el cuchillo hacia Carlos y luego hacia mí. «Todos ustedes, todos me han mentido. Te escondes aquí con tu madre y nos dejas solas a mí y a los niños». En un instante, Carlos reaccionó. Extendió los brazos, poniéndose frente a mí como un escudo humano. «Isabel, cálmate. Aquí no pasa nada. Por favor, deja el cuchillo». Su voz intentaba sonar tranquila, pero podía oír el temblor del miedo en cada palabra. Instintivamente, como una abuela, di un paso atrás de Carlos y miré directo a los ojos desquiciados de mi nuera. El miedo dentro de mí se transformó en una preocupación aún mayor. «Isabel». Mi voz temblaba, pero era firme. «¿Dónde están los niños? ¿Dónde están Lucía y Miguel?». Mi pregunta pareció tocar un rincón de cordura que todavía quedaba en ella. Su mirada enloquecida se nubló un momento. Dudó un segundo, como si intentara recordar algo. Pero la furia, como una bestia salvaje despertando, volvió a apoderarse de ella. Se lanzó hacia adelante. Sin embargo, no fue contra Carlos ni contra mí. Su ira encontró otro objetivo: la mesita de roble junto a nosotros, donde yo había dejado el jarrón con flores de cempasúchil, un recuerdo de mi difunto esposo. Isabel lo golpeó con un manotazo. El jarrón cayó al suelo y se hizo pedazos. El sonido agudo del vidrio rompiéndose resonó por toda la habitación. El agua y los pétalos amarillos se esparcieron por el piso de cerámica, aplastados y tristes. En ese momento, desde lejos, se oyeron sirenas que se acercaban cada vez más. Las luces azules y rojas empezaron a parpadear por las ventanas del salón, proyectando reflejos fantasmales sobre las paredes. Doña María. Seguramente fue Doña María, la vecina, quien al escuchar los gritos y los golpes llamó a la policía. La llegada de los agentes fue la gota que colmó el vaso. Isabel se quedó inmóvil mirando las luces que giraban en el patio. Luego bajó la vista hacia el cuchillo en su mano, como si lo viera por primera vez. Toda la fuerza furiosa que la poseía pareció desvanecerse. El cuchillo cayó de su mano y golpeó el suelo con un clang frío y solitario. Isabel se desplomó lentamente entre los pedazos del jarrón.
Se cubrió el rostro y comenzó a llorar. No era un llanto de rabia, sino de puro agotamiento, de alguien completamente rota. 2 policías entraron rápidamente, seguidos por los paramédicos. Se acercaron a Isabel con cuidado y profesionalismo. Una agente se arrodilló suavemente para ayudarla a levantarse. Carlos se apresuró a explicar la situación mientras yo permanecía paralizada, mirando los fragmentos rotos del jarrón y los pétalos marchitos en el suelo. El símbolo de mi pequeña familia feliz ahora también estaba hecho trizas. Después de que Isabel fue subida a la ambulancia para llevarla al hospital, el agente mayor se quedó para tomar nota de lo ocurrido. Miró el desorden en el suelo y luego nos observó con compasión. «Hemos visto casos así antes», dijo en voz baja, con tono grave y experimentado. «Todo indica que está pasando por un episodio de psicosis aguda, probablemente consecuencia de una depresión posparto severa y prolongada. Por suerte, su vecina llamó a tiempo». Los policías se marcharon. La puerta principal de mi casa, ahora destrozada, dejaba entrar el aire helado de la noche. El silencio era tan profundo que resultaba inquietante. Solo quedaba el suelo mojado y los pétalos de cempasúchil, tristes y aplastados. Carlos y yo nos quedamos de pie entre las ruinas. El peligro inmediato, el cuchillo y la furia, había pasado. Pero yo sabía que esto no era el final. La tormenta real, el proceso de sanar las heridas visibles e invisibles, apenas comenzaba. Después de que las luces azules y rojas del último coche de policía desaparecieron al final de la calle, mi casa se hundió en un silencio espeso, más pesado que cualquier soledad que hubiera sentido antes. Ni Carlos ni yo pudimos dormir. La adrenalina del miedo se había desvanecido, dejándonos vacíos y agotados. Carlos, temblando, marcó el número de la tía de Isabel. Por suerte, era una mujer rápida y de buen corazón. En cuanto recibió la llamada desesperada de Carlos anoche, corrió al departamento de Isabel y llevó a los 2 niños a su casa para cuidarlos temporalmente. Confirmó por teléfono que tanto Lucía como Miguel seguían dormidos, esos pequeños ángeles que no tenían idea de la pesadilla que los adultos acabábamos de vivir. Al escuchar eso, mi hijo soltó un suspiro largo y sus hombros tensos por fin se relajaron. Sin decir palabra, empezamos a limpiar. Yo fui por la escoba y el recogedor. Fui levantando con cuidado cada pedazo roto del jarrón de cerámica, la última pieza que mi esposo, Manuel, había hecho con sus propias manos. Cada fragmento me cortaba el alma. Carlos, por su parte, tomó un trapo y se puso a secar el suelo empapado, cubierto de pétalos de margarita marchitos. No hablamos, pero ese acto de limpiar juntos parecía la única forma de ordenar el caos dentro de nosotros. Estábamos limpiando los restos de un huracán. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz se colaron por la ventana rota, sonó el teléfono. Esta vez no fue un timbre aterrador. Carlos contestó, y supe que era el doctor García, el psicólogo al que había acudido. Dijo que el hospital lo había contactado en plena noche. Isabel había sido sedada y se encontraba estable. Confirmó que el diagnóstico inicial del policía era correcto. Isabel estaba pasando por un episodio psicótico agudo, una consecuencia grave de la depresión posparto no detectada ni tratada a tiempo. El doctor García explicó que el tratamiento requeriría mucho tiempo y paciencia por parte de la familia. Tiempo y paciencia. 2 cosas que tal vez habíamos desperdiciado demasiado. Cuando salió el sol, Carlos fue a buscar a los niños. Yo me quedé en casa. Preparé una cafetera grande, bien cargada, y un desayuno sencillo. En el trastero encontré una tabla de madera vieja y la usé para tapar provisionalmente la puerta rota, intentando que la casa se viera lo más normal posible antes de que los niños regresaran. No quería que vieran la destrucción. Carlos volvió, con Miguel dormido en brazos y Lucía detrás. La niña entró y sus ojos se clavaron enseguida en la tabla extraña de la puerta. Su expresión se ensombreció. No dijo nada. Simplemente corrió hacia mí, me abrazó fuerte y hundió la cara en mi falda. Luego susurró, con una inocencia que me atravesó el corazón como 1000 agujas. ¿Dónde está mamá, abuela? La abracé con fuerza, me senté en el sillón y busqué las palabras más suaves que pude. Mamá está un poco cansada, mi amor.
Necesita quedarse un tiempo con los doctores para que la cuiden y se recupere, pero te quiere mucho, muchísimo. Lucía no dijo nada más, solo apoyó la cabeza en mi hombro y rodeó mi cuello con sus bracitos. Carlos acostó a Miguel en la cuna vieja de mi cuarto y volvió a la sala. Se sentó en el suelo, junto a nosotras, apoyando la cabeza en el borde del sillón, exhausto. La luz suave de la mañana entraba por la ventana e iluminaba a las 3 generaciones reunidas en silencio entre los restos de la noche anterior. Me tomó la mano, aún con olor a café recién hecho. «Mamá», dijo con la voz ronca por la emoción y el cansancio. Me equivoqué. Tal vez estuve demasiado enfocado en el trabajo, demasiado empeñado en buscar pruebas en secreto, y olvidé lo más importante, estar a su lado, escucharla. La dejé sola con todo esto. Lo miré, y mientras hablaba, una lágrima se me escapó sin poder evitarlo. Le apreté la mano con suavidad. Lo importante es que ahora ya lo sabemos. Aún más importante es que toda nuestra familia está a salvo. Isabel está recibiendo ayuda y estaremos a su lado de todas las formas posibles, hijo. Nos quedamos en silencio, juntos, bebiendo las tazas de café que ya empezaban a enfriarse. Desde la habitación se escuchó a Miguel moviéndose, balbuceando algunos sonidos. Después de un largo rato, Lucía finalmente se separó de mí. Encontró algunos juguetes viejos de madera de su padre en una caja bajo la mesa. Su risa clara y traviesa resonó de pronto, el primer sonido de una vida normal, de la inocencia regresando a la casa. Mi corazón, que había estado apretado toda una noche por el miedo y el dolor, por fin sintió un alivio extraño. La tormenta había pasado. El cielo seguía nublado, pero en el horizonte ya podía ver la luz del amanecer. Pasaron algunas semanas. La tormenta realmente se había ido, dejando un cielo más claro, aunque con algunas nubes rezagadas. Nuestra vida fue tomando un nuevo orden, un ritmo más lento y deliberado. Carlos pidió reducir sus horas en la empresa. Ahora regresaba a casa más temprano cada día, no con el rostro tenso y cansado de antes, sino con una dulzura y paciencia que no veía en mi hijo desde hacía mucho tiempo. Dedicaba tiempo a jugar con Lucía, a responder con paciencia a las cientos de preguntas del porqué de la niña y aprendió a cambiarle los pañales a Miguel con destreza. Mi casa, que había sido un refugio temporal, se convirtió en un verdadero hogar lleno de risas infantiles. Cada fin de semana íbamos juntos al hospital a visitar a Isabel. La primera vez que volví a verla en aquella habitación blanca, sentí el corazón encogerse. Isabel se veía pálida y mucho más delgada, pero sus ojos ya no tenían aquella mirada salvaje, enloquecida. En su lugar había una tristeza profunda y una vergüenza pesada. Al vernos entrar, no se atrevió a mirarnos, solo bajó la cabeza y murmuró en voz baja: «Lo siento». Me acerqué y tomé con cuidado su mano delgada y helada. «No pasa nada, hija», le dije con voz sincera. «Nadie te culpa. Lo importante es que te recuperes pronto». Carlos no dijo mucho, solo dejó sobre la mesa junto a la cama los dibujos que Lucía había hecho para su mamá. No hubo largas conversaciones, ni reproches ni culpas, solo nuestra presencia, silenciosa pero firme, como una promesa de que nunca más tendría que luchar sola. Una tarde de domingo, mientras estaba sentada en el viejo banco del jardín, observé a Carlos y a Lucía plantando de nuevo el macizo de caléndulas, justo donde había estado el florero roto. Al verlos trabajar con cuidado, pensé en aquella noche. La mentira de «estás sola en casa» aún me pesaba en la conciencia. Iba en contra de todo lo que siempre había enseñado a mis hijos y nietos sobre la honestidad. Pero al ver las pequeñas flores volver a su lugar en la tierra, comprendí algo. Esa mentira, aunque errónea en apariencia, nació de una verdad más profunda, la verdad del amor y del instinto de proteger a la familia a toda costa. Si hubiera dicho la verdad, el arrebato de locura de Isabel podría haber causado una tragedia irreparable en su apartamento frente a los 2 niños inocentes. Mi mentira atrajo la tormenta hasta mi puerta, donde solo 2 adultos podían enfrentarla y resistirla. A veces, para proteger una verdad mayor, la seguridad y la paz de quienes amamos,
Uno debe sacrificar pequeñas verdades. Vi un cambio claro en mi hijo. Carlos le mostraba con paciencia a Lucía cómo apretar la tierra para que las plantas no se cayeran. Ya no tenía ese rostro tenso ni esa actitud evasiva de antes. Esta tormenta, por terrible que fuera, lo obligó a enfrentarse directamente con su responsabilidad. Empezó a asistir a sesiones de terapia con el doctor García para aprender a comprender y apoyar mejor a Isabel cuando ella regrese. Ya no es el esposo solitario y torpe que buscaba pruebas en la oscuridad. Ahora está aprendiendo a ser un apoyo firme a la luz del día. Lucía corrió hacia mí con las manos manchadas de tierra. Orgullosa, me mostró una pequeña margarita que acababa de plantar con sus propias manos. Sonreí y acaricié su cabello suave. La atraje hacia mí y le susurré: Lucía, te prometo algo. De ahora en adelante, tú y yo siempre nos diremos la verdad. Me detuve un momento, miré profundamente en sus ojos claros y continué, como si también me hablara a mí misma. Excepto cuando decir la verdad pueda lastimar a las personas que amamos. En esos momentos, debemos usar el amor para encontrar la mejor manera, ¿de acuerdo? Lucía me miró con sus ojos grandes e inocentes. Tal vez no comprendió del todo el significado profundo de mis palabras, pero sintió el calor y la sinceridad en ellas. Asintió con seriedad. El doctor dice que el camino de Isabel aún será largo, pero que está progresando muy bien. Nuestra familia, que fue destrozada por una tormenta, ahora está empezando a recomponer con cuidado cada fragmento. Las cicatrices seguirán ahí, grabadas en la memoria de cada uno, pero también son testigos de que logramos sobrevivir juntos. ¡Mamá, ven a comer! La voz de Carlos desde la casa me devolvió a la realidad. Desde la cocina llegaba el aroma delicioso de las costillas asadas. El pequeño Miguel balbuceaba en su cuna. Tomé la cálida y diminuta mano de Lucía y entramos juntas. Bajo la luz dorada de la tarde que envolvía con dulzura todo el jardín, sentí una paz verdadera, una paz que creí que nunca volvería a tener. Mi hogar no se había perdido, solo estaba siendo reconstruido sobre cimientos mucho más firmes: la comprensión, la compasión y la verdad del amor. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y los lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos conducirá a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.